yo también lo considero muy valioso y hago eco de lo que se menciona en el chat. Adelante, Manuel. Sí, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, allá en Aguililla, Michoacán, creo que esto ya lleva muchos años. Esta cuestión del narcotráfico y el control, creo que es una de las partes de Se trabó Manuel. No hay gobernabilidad, allí lo controla la delincuencia organizada, y ahorita este grupo que hay entre esta lucha o esta disputa que hay entre dos grupos del narco, pues prácticamente se empeoran las situaciones, hay una complejidad, no puede entrar pues gente extraña, gente ajena, precisamente, entonces no puede, hay una situación, un caos que... Se cortó otra vez, Manuel. Manuel, se está cortando tu voz. ¿Qué te parece? Voy a escuchar a Juan Manuel Lugo, a ver si ahorita te escuchamos mejor. ¿Me escuchan? Ahí otra vez, solo que se está cortando. Bueno. Si te parece, entonces comentaba que no hay gobernabilidad. Ajá. Sí, adelante. ¿Me escucha? Ahí sí. Ok, entonces comentaba que en Aguililla no hay gobernabilidad por la disputa que hay en estos grupos, la delincuencia organizada, pero eso lleva muchos años, que pues allí en Aguililla prácticamente es el nido narco, de hecho es uno de los grandes capos de ahora, es de allá precisamente el que maneja las 4 letras, pues es nativo de allá, entonces ahí se le tiene que pedir permiso al narco para que pues puedan ingresar, o sea, personas ajenas no pueden entrar si no hay un permiso de estas personas, de estos que detentan el poder allá. El gobierno no, realmente ellos son los que manejan al gobierno, ellos ponen el gobierno, deciden lo que se hace o lo que no se hace, entonces no existe un Estado de Derecho. Realmente pues allá precisamente por eso se levantaron en armas en lugares aledaños. Cuando se formaron las autodefensas, empezó en Tepalcatepec, y de allá fueron bajando en las comunidades michoacanas, pero aún así, pues aquí ya continúa en esta situación, en su caso peor, pero en algunas comunidades de Michoacán sí, como que esta situación sí fue en menor grado. Ok, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Manuel. Escuchamos a Juan Manuel Hugo. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos bien, Juan Manuel. Ok. Bueno, mi comentario va en este sentido. Yo creo que lo que nos dice López Dóriga en ese reportaje, en esa columna, es que no hay un Estado de Derecho, que el debilitamiento de las instituciones procuradoras que se dedican a procurar la justicia no están haciendo la función. El Estado como tal está obligado a dotar de seguridad a la ciudadanía y de alguna manera hacer que prevalezca ese Estado de Derecho. Tenemos en el país, no solamente en Aguililla, en muchas partes del país tenemos territorios grandes de ingobernabilidad. Y esto, lo que nos dice López Dóriga es que hay un claro debilitamiento del sistema de Estado. Es un claro debilitamiento, un debilitamiento de las instituciones gubernamentales. Entonces ahí nos hacemos una pregunta. ¿A quién nosotros pagamos nuestros impuestos para que el Estado nos dote de seguridad, salud, educación y algunos otros servicios que constitucionalmente está obligado a hacerlo? Pero el asunto aquí es, entonces, si nosotros pagamos impuestos al Estado, pero el Estado no nos está brindando a lo que está obligado a hacer, ¿a quién le pagamos los impuestos? ¿Al narco o al gobierno? Porque no podemos pagarle a los dos, tanto al narco como al gobierno, ¿sí? Por eso se pagan los impuestos. Entonces tenemos claros territorios muy grandes. Por ahí salió un reportaje en el Washington Post que decía que en México
casi el 40% del territorio está con alto grado de ingobernabilidad, y yo me atrevería a decir que es mucho más. Pero lo que nos dice concretamente López Dóriga en este reportaje es el debilitamiento del Estado y de las instituciones aquí en el país. Es mi comentario. Muchas gracias, Juan Manuel. Finalizamos con Rubén King, por favor. Listo, Rubén, tienes el micrófono apagado. Abre tu micrófono. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, mi comentario es, quisiera comentar sobre la pérdida que ha tenido el gobierno desde la década de 1980, cuando inició el cártel de Guadalajara, que nació, que fue Caro Quintero y el jefe de jefes del cártel de Guadalajara, que fue el iniciador del control de las drogas a nivel nacional. Imagínense, el Chapo Guzmán era su chofer y el Señor de los Cielos era el aviador. Entonces, desde 1982, pues, el narcotráfico ha ido controlando a nivel nacional. Ok. Sí. De acuerdo. Oigan, yo quiero poner el acento también, igual, quiero detonar una idea al respecto, y es, claramente López Dóriga está criticando ese Estado de Derecho. Claramente sabemos que hay muchas regiones en las que está en entredicho, ¿no? Es decir, en el que no tenemos la claridad de que realmente la legalidad sea la que esté predominando. A ver, yo creo que eso no estoy diciendo ninguna novedad. Lo que me importa ver es también comunicativamente, y los dejo un tema para que lo piensen y lo hablamos más adelante. Y es, si ustedes se dan cuenta que ese tema sucede en el país, vamos a verlo desde la lógica del comunicador, desde el asesor en comunicación o del marketing político. Si ustedes se dan cuenta que eso sucede y lo quisieran transmitir, porque saben que eso es un valor, o sea, por ejemplo, que puede debilitar la intención de voto del oponente, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo expresarían? No solo en qué palabras, sino qué medios utilizarían. Se los dejo para pensarlo. Vamos a detenerlo hasta ahí. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos, si es posible, ¿no? Seguramente ahorita también Rafael nos hace el favor de silenciarlo, y voy a avanzar un poco con la sesión. Esta sesión además tiene un poco de cine. Ya verán por qué ahora se los platico. Ayer hablamos de cómo habíamos llegado, o sea, cómo llegamos a estas circunstancias, cómo estamos llegando a esta elección del 2021, la elección más grande en la historia de México, ¿no? Por el número de cargos, por su importancia, y ya sabemos que también hay un elemento central que es la conformación del Congreso. Es muy importante para estas elecciones el equilibrio de poderes que se logre en el Congreso, en el Poder Legislativo. Y les decía, la segunda clase, ¿no? Me voy a referir a algo de historia del marketing político. Digamos que van a ser nuestras clases más teóricas. Y voy a intentar continuamente hacer vínculos con lo que, siendo histórico, se relaciona hoy con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos preguntarnos es, voy a compartir mi pantalla un segundo. Un segundo. Permítanme. Ahí está. Así se va a ver mejor. Ahí están viendo, si no me equivoco, donde dice la cuna del marketing político, ¿por qué Estados Unidos? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense que no los oigo. De acuerdo, muy bien. Si no, lo doy por hecho.
Oigan, a ver, lo primero que podríamos preguntarnos es ¿por qué si vamos a hablar algo de historia del marketing político, pues por qué lo estamos mencionando prioritariamente en Estados Unidos? Y la realidad es que en buena medida la cuna del marketing político está ahí. Y una de las primeras de las preguntas esenciales es ¿por qué ahí? O sea, ¿por qué la cuna del marketing? ¿Por qué arraigó? ¿Por qué el marketing político tuvo tanto éxito y se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Y a mí me parece que eso, la primera explicación que tiene es que de inicio es un sistema democrático, ¿no? Me voy a quedar hasta ese momento y ahorita vuelvo a compartir. Estados Unidos lo que tiene de inicio es un sistema democrático. ¿Y por qué es tan importante un sistema democrático? Porque si no tienes un sistema democrático, porque si ya sabes quién va a ganar, no tienes ninguna necesidad de dedicarte a hacer campañas políticas. O es decir, o simplemente una campaña política en esos casos, pues es una simulación. ¿Se acordarán ustedes? Durante mucho tiempo en nuestro país, el candidato del PRI había en este sistema presidencial, por ejemplo, el que también que siempre viene explicado por don Daniel Cosío Villegas, ¿no? El candidato había un presidente que lo era todo, que lo podía todo, casi un emperador, una dictadura perfecta, lo habría dicho Vargas Llosa, que además elegía a su sucesor y que ya sabíamos que iba a ganar. A ver, en ese caso, ¿qué tan importante era que hiciéramos una campaña súper creativa? Que hiciéramos una campaña en la que se gastara muchos recursos para que la gente te conociera. No importaba tanto, pues porque todos nos iba a ganar. Luego hay algunos ejemplos que son el recochineo de todo esto, ¿no? De que tuvimos casos, si no me recuerdo mal, como el de la campaña de López Portillo, donde si no fuera suficiente, porque ya sabíamos que iba a ganar, además era el candidato único, o sea, no había oposición. Bueno, entonces la primera idea, ¿por qué Estados Unidos? Por el sistema democrático, por la libre competencia. Porque un sistema democrático lo que permitía de inicio era que hubiera gente esforzándose por transmitirle a los ciudadanos, a sus conciudadanos, por qué él es la mejor opción. O sea, por qué era conveniente votar por él. Otra de las razones por las que en Estados Unidos se arraigó con esa fuerza el marketing político y derivado de eso, las encuestas, las relaciones públicas, los debates y ahora incluso redes sociales e inteligencia artificial, ¿no? Es también precisamente el avance de los medios masivos de comunicación. Estados Unidos, ya en 1952, había un aparato de televisión en 4 de cada 10 hogares estadounidenses. O sea, se acordarán ustedes, yo ya se les dije que veo muchas caras jóvenes, pero los que los que hayan nacido por allá del 55 en este país o antes, ¿no? Si hay alguno ahí, se acordará que la presencia de la televisión en México era mucho más limitada. Había en cada pueblo, en cada región, algunas familias, por supuesto con más lana, que tenían una televisión. En Estados Unidos ya había eso, 4 de cada 10 hogares tenían una televisión, ¿no? Empezaba a ser mucho más común. Para 1960 era tal la penetración que la cantidad de gente que veía que el avance de las campañas ya era muy alto, ¿no? Pero bueno, he mencionado hasta este momento 2 características. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué el marketing cae? Por su sistema democrático, por el avance de los medios de comunicación, y igual sigue sucediendo actualmente en temas tecnológicos. Y hay otro elemento que en mi opinión también conviene resaltar, que es la libertad de expresión. Estados Unidos ha tenido como un rasgo constituyente, ¿no?, la posibilidad de que sus ciudadanos se expresen. Hasta hace muy poco tiempo, a mí me parecía sorprendente, por ejemplo, que un presidente de la República en Estados Unidos
tuviera la capacidad de proponer una ley, incluso con algunos decretos, y que hubiera no solo manifestaciones y periódicos, me refiero a periódicos de televisión y medios de comunicación abiertamente críticos. Y no solo eso, sino que hubiera un sistema legal, o sea, un sistema jurídico que permitiera que al menos en algunos lugares, a veces en todo el país, se detuviera esa propuesta o esa iniciativa del presidente, ¿no? Y además eso son partes de las reglas del juego, ¿no? Bueno, en opinión de algunos otros historiadores del marketing político, eso era parte de lo que explica por qué se acendró de esa manera, por qué se arraigó, ¿no? Y por qué estamos hablando justamente del marketing político en Estados Unidos, ¿no? Ahora, el otro elemento que también es muy importante es Estados Unidos es una federación de estados, lo vemos desde su bandera y las estrellas que en ella tiene, ¿no? Era muy importante, ustedes saben muy bien que santo que no es visto, no es adorado, reza el dicho, ¿no? Si una persona tenía que convencer, tenía que ir a ser visto en los estados, y una de las alternativas que tenía pues era tratar de visitarlos, ¿no? En la medida que lo fuera posible. Por eso casi podríamos hablar que una de las primeras estrategias de campaña fue el ferrocarril. Ustedes se acordarán, lo hemos visto en muchas películas del tiempo de Abraham Lincoln, perdón, no la película, me refiero a películas que retratan en momentos históricos, por ejemplo, del tiempo de Abraham Lincoln, donde vemos al candidato en la parte trasera del tren, con la bandera de Estados Unidos así desplegada en la parte trasera, y él diciendo adiós, ¿no? Así al pueblo. Claro, porque, a ver, era la Unión Americana, era suficientemente amplia, además tenía una red ferroviaria muy buena, y entonces lo que tenías es a un candidato que llegaba hasta la estación del tren, que muchas veces no le alcanzaba para ir a bajarse y ir a visitar el pueblo, donde el meeting era ahí mismo en la estación del tren, saludar, echarse un rollo, apapachar, saludar gente, y vámonos a la siguiente población, ¿no? Estamos hablando de prácticamente los inicios del siglo, ¿no? Los inicios del siglo anterior, ¿no? Porque ya para entre 1933 y 1944, Franklin Delano Roosevelt, el presidente, ya se dio cuenta de la importancia que tenía, por supuesto, tener comunicación con todos sus gobernados, ¿no? Con todos los ciudadanos, y entonces empezó a utilizar lo que se conocieron como los fireside chats, que es algo así como las conversaciones al lado de la fogata, al lado de la chimenea, ¿no? Y entonces Roosevelt se ponía, bueno, ojo, igual, la penetración en ese momento de la radio en los hogares estadounidenses ya era altísima. Ya había muchísima gente que se enteraba de lo que sucedía en toda la Unión a través del radio. Tan era consciente de eso Roosevelt. Primero era consciente de que eso se podía, y la otra cosa que era consciente es que tenía necesidad de hablar en aquella ocasión de la ley de emergencia bancaria, de la recesión y de lo que estaba sucediendo con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un asunto vital de comunicación con los ciudadanos. Y entonces para eso utilizó por primera vez la radio para platicarles. Eran unos programas generalmente en la noche, ¿no? Eso tal cual, él sentado en una mecedora, no, en un sillón, al lado del hogar, del fuego, de la chimenea, platicando sobre qué es lo que estaba sucediendo. Una manera que ya intentaba, y eso era otra de las grandes innovaciones, ¿no? De esa manera de comunicar, que ya intentaba que fuera una persona hablando con iguales y platicándoles de qué es lo que estaba sucediendo con su entorno, ¿no? Es evidente, ¿no? No había el Twitter, ¿no? El Facebook o las cadenas televisivas que nos permitieran ver del otro lado del mundo qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, o llegaban noticias pero con muchísimo retraso, ¿no?
Franklin Delano Roosevelt tiene otra innovación que además seguimos utilizando hasta la fecha, que fue el primero que se le ocurrió, no sé exactamente si a él, pues, ¿no? Pero el primero en utilizarlas, encuestas para evaluar la efectividad de los mensajes y de su popularidad. En México, en ese tiempo, igual acuérdense que estoy hablando entre 1933 y 1944, en ese tema estábamos lejísimos de plantearnos encuestas con esa finalidad. Ya había habido un censo en México, por supuesto, pero el gobierno generalmente eran técnicas que no utilizaba. Se dio cuenta que además de hablar con las personas, además de hablar con los ciudadanos, la otra cosa que necesitaba era retroalimentación, era saber qué es lo que estaban pensando, si funcionaba, si lo entendían, si estaban hablando en el mismo lenguaje, si lo estaban escuchando, ¿no? Y eso es muy entendible. Y hoy lo vemos, por ejemplo, a través de plataformas como esta, que es parte de lo que yo intento cuando intento leer el chat o cuando intento escucharlos, es nosotros, para que no sea solo un mensaje unidireccional. O sea, no se trata, o sea, a ver, ¿qué fue lo que vio él? La importancia de comunicarse con el ciudadano, que muchos lo estaban exigiendo, pero a lo que dio respuesta. Y por otro lado, de no dejar de darle importancia suficiente a saber cómo estaba reaccionando quien me estaba escuchando. Muchas décadas después, en la campaña de Bill Clinton, muchas décadas después, tiene una frase que dice, que repitió y que los asesores políticos debemos de tenerla continuamente presente, que es: solo si dejas de escuchar, estás perdido. Solo si dejas de escuchar a tu electorado, a tu población, que es realmente la que te va guiando sobre sus necesidades, estás perdido. Y le sucede mucho a los políticos, ¿no? O sea, le sucede mucho al político que cree que la visión de Estado únicamente la tiene él. Únicamente él es el poseedor de la verdad, desde él se puede hacer política, con sus propuestas, ¿no? Y el que no esté en mi visión, está en contra de mí. Y si le suena esto parecido, bueno, pues quédense con la idea que están los micrófonos apagados para no meternos en esas broncas. Estamos hablando de ese periodo de 1933 a 1944 y esos dos temas que funcionaron también en el caso de Roosevelt. Para 1952 ya había otro elemento muy importante, que es el uso del correo. Y lo que hicieron es lo que hoy seguimos haciendo, que es no solo escuchar, sino tratar de personalizar nuestras propuestas. O sea, estamos en esta videoconferencia, personas de distintas latitudes. O algunos en la Ciudad de México, siendo además de otro lugar, como es mi caso, ¿no? Algunos están, pero en muy distintos estados. He visto aquí que han señalado Oaxaca, Zacatecas, entiendo que también en general en el norte, ¿no? Ustedes saben que en estos más de 2 millones de kilómetros, poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, la realidad de lo que sucede en la frontera norte y lo que sucede en la península de Yucatán puede ser muy distinta. Claramente, hacer un programa de gobierno en el que intentas meter a todo este país en un solo rasero, en un solo programa, en una sola propuesta, pues claro que hay muchos que no nos sentimos identificados. Una propuesta de impulsar las artesanías en la península de Yucatán le puede resultar no tan importante o de menor trascendencia a quien vive en Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso mismo que es natural, esa tropicalización, ese conocer las regiones, y que vamos a ver que más de 70 años después es parte de la maravilla que nos permite la inteligencia artificial, porque no solo podemos conocer cuál es esa necesidad así solo por estado o por municipio o por AGEP, sino que podemos ver casi por colonia qué es lo que están demandando esas personas. Bueno, eso, pasarían 80 años para que eso fuera un sueño posible, pero ya en 1952, ¿no?
Eisenhower, en este caso, empezó a enviar correos electrónicos con dos motivos, perdón, correos postales. También es evidente porque el correo postal en Estados Unidos ya sabemos que tenía bastante efectividad, o sea, que funcionaba, ¿no? A mí me da un poco de pena decirlo, pero si ahora mismo empezamos a utilizar el correo postal como técnica de comunicación política en este momento, envías la carta ahorita y te va a funcionar para la elección del 2024, o sea, si llega, ¿no? No sucedía lo mismo, evidentemente, en 1952 en Estados Unidos. Una manera en la que Eisenhower lograba temas que siguen siendo importantes en las campañas actuales, que lo sintieran presente, ¿no? Que lo sintieran, es decir, que te llegara una carta por correo postal firmada por el presidente, bueno, firmada no autógrafa, pero con la firma, decía Eisenhower me escribió, por un lado. Y luego lo que hacía era preguntarles qué es lo que consideraban que era importante para ellos en esa localidad. Y por supuesto, la idea es que esas respuestas, cuando se regresaban, además fueran tomadas en cuenta para hacer un programa de gobierno, ¿no? Nos dice Kelvin, dice, creo que no escuchen, está hablando de los políticos claramente, o no sepan la problemática que tiene cada estado, simplemente carecen del deseo de ayudar, de hacer un cambio real. La mayoría ve una oportunidad de enriquecimiento y se olvidan de su deber como representantes. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, Kelvin. Lo único que te voy a decir es, lo único en lo que discrepo es que creo que muchas veces, de verdad, muchos de ellos no saben. O sea, a ver, sí, algunos tendrán ese deseo de enriquecimiento y saben qué es la necesidad y se hacen patos. Pero hay algunos otros que no llegan ni a eso, que no saben qué es lo que está pasando en su entidad o en la entidad que pretenden gobernar. Bueno, pues eso es lo que desde el 52 hacía Eisenhower. Esa fue la primera vez también en el que contrató a una agencia de relaciones públicas que fue la Batten, Barton, Durstin Osborne. Ya desde entonces se utilizaban esos nombres rimbombantes para las agencias de relaciones públicas. Y contrató a este grupo, que vamos a decirle, la vamos a abreviar en la BBDO, ¿no? Para que sea más sencillo. Y también contrató a la Ted Bates Agency para que le llevaran temas de relaciones públicas. 1952. En ese momento México, yo no sé si había una agencia de relaciones públicas en 1952 en México, pero ya se daban cuenta otro elemento central de las campañas, que es lo que los mismos gringos llaman el contacto con tus stakeholders, con aquellas personas que juegan un papel muy importante, ¿no? O sea, todos los votantes sin duda, pero aquellas personas que son clave para el éxito de tu campaña. Y eso se sigue usando hoy. Para 1950, perdón, imaginen si en 1952 había 4 de cada 10 hogares tenían una televisión en su casa, bueno, pues evidentemente para los 60 pues era mucho más la penetración de este medio de comunicación, ¿no? Era tanto y se daban cuenta que por supuesto era útil, que no solo la propaganda se utilizaba en los espectaculares o a través de los mítines, sino también o del radio, que por supuesto que se seguía utilizando, y ya se empezó a utilizar cada vez más a través de la televisión. Lo que sucedió, y eso fue un error al principio, es que ya desde ese momento los espacios televisivos de la noche sobre todo o muy temprano eran más baratos. Ya había prime time, donde más te veían pues costaba más. Y una cosa que era común es que mucha gente compraba para espacios para que el candidato hablara, pero no crean que era un spot de 20 o 30 segundos como los vemos ahora, o de 50 segundos, 1 minuto y medio como se utilizaron hasta hace algunas décadas. Eran espacios donde el candidato se aventaba 1 hora hablando. Al muy poco tiempo de la compra de estos espacios en la noche y de 1 hora y media de un candidato hablando, pues se dieron cuenta que eso termina por aburrir. No crean que no me doy cuenta que ese es un caso similar al de una sesión de este tipo, ¿no? Pero
Pero bueno, esta sesión tiene otras características. Esta no es una campaña. Entonces se dieron cuenta de eso y lo que empezaron a utilizar son spots más cortos, spots tropicalizados para cada estado y además en horarios que tuvieran una mejor recepción. Ojo, eso que ya sucedía en ese momento en Estados Unidos, que particularmente se vio más claro cuando estaba el presidente Eisenhower, todavía es algo que hay que tener en cuenta hoy, ¿eh? A mí con mucha frecuencia me caen candidatos que dicen, oye, es que me están dando un superprecio porque me van a dar media hora a tal hora. ¿Y quién te va a ver a esa hora, chato? O muy bien, o vamos a suponer que te van a ver. Y el público al que tú le quieres hablar es el que está a esa hora que te están vendiendo, por muy barata que esté. No, pues no está. Pues entonces, ¿para qué compras eso? O sea, aunque te estén diciendo que te voy a dar 2,500 spots por $1,000,000, ¿no? Lo que uno tiene que continuamente preguntarse es, ¿me sirve eso para llegar al público que a mí me interesa? Si no, pues porque aunque te lo vendan barato, pues igual no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, Eisenhower lo comprendió muy bien y entonces lo que hizo fue 49 spots diseñados por este señor Tom Reeves, ¿no? Al que había contratado, para en cada estado, ¿no? Ya una vez que había preguntado qué era lo que consideraba que era importante a través del correo electrónico y que le dio presencia y que le dio visibilidad, con las respuestas que le dieron, con eso hizo spots adaptados para cada circunstancia, es decir, para cada estado. Claro, la gente se sintió que había estado mucho más tomada en cuenta, porque parte de lo que vio que él había contestado aparecía en un tipo de spot, ¿no? Ya él, en el caso de Eisenhower, tampoco lo dejaban leer largos discursos, eran más bien notas cortas. Ya le decían, oiga, que sean más bien platicado, nada de echarse un discurso así al modo de político priista del 1960, ¿no? Sino más bien platicados, e incluso ya incluyeron otro elemento que lo vimos también en la campaña recientemente del entonces candidato Biden, hoy presidente de Estados Unidos, que utilizaron algunas técnicas de maquillaje y de vestido para disimular la edad de Eisenhower, pues que ya estaba grandecito, ¿no? Justamente el que no entendió eso, porque fue la Barton, Durstin y Osborne, la agencia de comunicación, la que le hizo estas recomendaciones, ¿no? De eso, de los espacios más cortos, discursos más sencillos, más platicados, un cambio en el aspecto físico, adaptados a cada región, y antes habiendo hecho la estrategia del mailing, y le fue muy bien. Alguien que no lo entendió fue quien contendió el candidato demócrata en aquel momento, que fue Adlai Stevenson, porque Adlai Stevenson se fue justo con la finta. Adlai Stevenson le dijeron, chato, te lo vendemos barato a las 11:30 de la noche. Y entonces a Adlai Stevenson lo que los vieron fueron los desvelados. Pero la otra cosa que sucede es que Estados Unidos siempre, ya es de una tradición más de corte de una tradición anglosajona y además una tradición protestante, donde buena parte de la población de Estados Unidos, sobre todo en ese tiempo, se levantaba muy temprano para trabajar y también se dormía más temprano. Entonces, ¿quién lo vio a Adlai Stevenson? Los desvelados. ¿Cuántos eran los desvelados? Pues muchísimos menos. Eso que sucedía en 1952 es uno de los, al menos parte de la conciencia con la que tenemos que acercarnos también hoy todavía cuando usamos medios de comunicación. ¿Cuál es aquel que me funciona para el público al que yo me quiero acercar? Oigan, también una de las primeras campañas negativas, y con esto voy a hacer unos minutos de receso, una de las primeras campañas negativas en ese momento fue que ya en 1956, cuando Eisenhower intentó la reelección, le hicieron la contraparte, le hizo unos spots que en la historia del marketing político son conocidos como How's That General, que es casi como en el que le preguntaban, pues, ¿qué pasó con esto general?
porque 4 años después, ya que fue gobierno, lo que hacían en los spots era la contraparte, ¿no? El adversario. Poner lo que había dicho 4 años antes, que es lo que iba a mejorar, y que 4 años después no lo había hecho. Una técnica que lo seguimos viendo igual en estos tiempos cuando se trata de criticar a quien ya fue gobierno. Lo que dijo hace algunos años, cuando era cantinero, perdón, cuando era borracho, y lo que dijo unos años después, ya que fue cantinero, ¿no? Hoy sucede mucho con los tweets, ¿no? O sea, ustedes habrán oído muchas veces que eso que dicen de siempre hay un tweet, algo que hace algunos años un político dijo y que ahora está haciendo exactamente lo contrario. Bueno, para hablar de las campañas negativas en la historia, si les parece, voy a hacer un break vamos a hacer un espacio, un receso de 6-7 minutos. Ya son las 8 de la noche, aquí hay mucho mayor de edad, vaya y destape por favor una cerveza a quien pueda y a quien le den permiso, y eso, nos vemos en 7 minutos y seguimos hablando de la televisión, los spots y el marketing político en Estados Unidos. A quien le den permiso, pues, a quien no, no. Tampoco quiero problemas en sus casas. Ahorita nos vemos. Lo que he querido es referirles los puntos centrales de lo que yo estoy mencionando de las ideas que yo les he querido transmitir, ¿no? Muchas gracias por contestarme en el chat. Muchas gracias, Lilian, Ricardo. Gracias. Lo primero de lo que hablé es por qué la cuna del marketing político en Estados Unidos. Hablamos de las encuestas y de los fireside chats. Hablamos del correo postal y de las relaciones públicas. Y ahora vamos a hablar más de televisión y debates. Para las elecciones de 1960 en Estados Unidos, el marketing político ya era, vamos a decir, una práctica ineludible. Ya no se podía pasar por alto, ¿no? Es justamente el año del debate televisivo, y el primer debate que hubo en aquella ocasión fue el de Nixon contra John F. Kennedy. Y nosotros vamos a tener una sesión cuando vamos a hablar de negociación y cuando vamos a hablar de elementos que sirven también para la preparación del debate. Pero creo que a Nixon en aquella ocasión justo le sucedió uno de los errores muy comunes, que es confiarse. Para los debates, para las negociaciones, un elemento esencial son los preparativos. Es prepararte tú con la información, la argumentación, la mayor cantidad de elementos que te permitan llegar preparado al momento del debate, ¿no? No dejarlo como un tema de improvisación. Yo no creo en eso, ¿no? O sea, no creo porque me parece que hay muchas cosas muy serias en juego, por lo que conviene esa preparación. Y tal vez les voy a transmitir ahora unos videos para que lo vean. Eso fue parte del error de Nixon. A ver, Nixon ya había tenido experiencia en la presidencia de la República. Nixon ya había tenido mucha experiencia legislativa y de hecho ya se había ganado una buena fama como orador. En cambio, lo que tenías del otro lado, pues era un cuate mucho más joven, en ese momento considerablemente menos conocido en la política, que se veía más inexperto. De hecho, la primera vez que se propuso el debate, una de las cosas, o sea, Nixon fue el primero que sí lo quiso, porque Nixon lo que dijo es, me voy a comer a este chamaquito, ¿no? Y sí, o sea, a ver, y además, otra de las cosas que hizo Nixon es una cosa que no considero, que es, él tenía un nivel de conocimiento altísimo, evidentemente, ¿no? Sí, como lo dice Glica, en ese momento, en ese debate se hizo famosa la postura presidencial. Sí, sobre todo cuando te refieres a la postura, a la manera como estaba físicamente actuando, ¿no? La otra cosa que no considero es que él tenía un nivel de conocimiento muy alto, y en el momento también en el que lo ponías en el debate a John F. Kennedy,
pues él también adquiría de pronto un nivel de conocimiento que no hubiera adquirido tan fácil si no hubiera tenido ese espacio televisivo junto con Nixon. Por otro lado, otro de los errores en aquella ocasión, y muchos de estos errores, a ver, igual parecen históricos, estamos hablando de algo de hace más de 50 años, y se siguen repitiendo. O sea, otro de los temas que no funcionó ahí es que Nixon, que tuvo pues muchas posibilidades de arreglar cosas del debate, él sabía que uno de sus fuertes era la política exterior, ¿no? Y entonces, sus cálculos, los cálculos de él y de sus asesores políticos, es que como iba a haber varias intervenciones en los debates, ¿no? en distintos días, lo que iba a ser más oportuno es dejar el momento de cierre, dejar el tema de la política exterior en el que Nixon se sentía muy fuerte, dejarlo hacia el final. Su visión ahí seguramente era algo como, era el momento del knockout, ¿no? Era el momento de cerrar con broche de oro. Me confío, me lo voy a comer al chamaquito ese, ¿no? Al güerito ese que me está viendo, ¿no? Y al final, y al final va a ser un punch porque voy a cerrar con el tema que claramente yo soy mucho más competente. En eso también se equivocó, ahorita lo van a ver cómo, y es que fue decreciendo el interés en el debate, la gente se quedó con el debate, con el primer debate en el que mucha gente, la mayoría le dio el triunfo a Kennedy, y entonces para cuando llegaron al último, donde él se sentía más fuerte, ya eran mucho menos lo que lo habían visto. Y otra cosa que también, que creo que sí fue muy importante en el caso de Kennedy, que además fueron unas elecciones muy cerradas, o sea, esas donde cada voto cuenta, ¿no? Fue uno de los momentos en los que, de los primeros espacios publicitarios que se dedicaron a las minorías, en este caso a los hispanos. Hoy, en una elección como la que acabamos de ver, la vimos hace 4 años entre Trump y Hillary Clinton, es ineludible que los candidatos, o sea, que alguno de los candidatos, generalmente los demócratas, intenten acercar y adherir al voto hispano, ¿no? Pero bueno, o sea, los dos lo intentan. En ese momento no era tan común y fue muy importante. Bueno, ¿qué pasó con Kennedy en ese momento? Kennedy apareció mucho más suelto en el debate. Kennedy fue la revelación y hubo un elemento que muchos que han remarcado y han subrayado, y es que además de más joven, se veía bronceado. Una cosa tan elemental que le daba jovialidad, que le daba soltura, que le daba empatía con la gente. En cambio, Nixon era de un rostro mucho más adusto, ¿no? Un rostro mucho más adusto, más serio. Además, al parecer había tenido, no hacía mucho tiempo, ahorita lo vamos a ver, algún padecimiento que lo hacía tener algunos gestos de mayor incomodidad. Y todo eso se notó en el debate e influyó decididamente para que Kennedy ganara esa presencia. Y sin más, denme oportunidad les voy a presentar un fragmento de aquella ocasión. Un segundo. Un segundo. Para este momento deben estar ustedes viendo un video de YouTube, ¿no? Ahí va. Perdón, ¿se está escuchando? ¿Se oyó ese inicio? ¿Sí? No sé. A ver, va de nuevo y ustedes me dicen. Va. No se está escuchando. A ver, denme un minuto.
Vamos a ver si así logro que se escuche. Un segundo, por favor. Ahí. ¿Tampoco? Ok, permítanme un segundo. Ok, déjame intentarlo otra vez. Yo creo que aquí va a funcionar. Permítanme. ¿Se oye ahí? ¿Ahora sí? ¿O todavía sigue sin escucharse? Deja de compartir, perdón, deja de compartir y nuevamente elige compartir sonido. Ok, un segundo. Dejar de compartir. Y al momento de compartir pantalla, compartir sonido, tienen toda la razón. Optimizar para clip de video, yo creo que ahí va a ser. Vamos a intentarlo. Ahí. Sin duda, siempre se prende algo, pero ahí lo están viendo o tampoco, o no se está compartiendo. No se ve. A ver, permítanme. Último intento y si no, pues les paso solamente les paso el video. El primer debate político retransmitido por televisión enfrentó al demócrata John Fitzgerald Kennedy y al republicano Richard Nixon. Se dice, quizá algo exageradamente, que aquel primer debate celebrado en Chicago cambió la historia de la televisión. La expectación fue máxima. Alrededor de la pequeña pantalla se reunieron 70 millones de norteamericanos, un 60% de la población con derecho a voto. A lo largo del tiempo se han fraguado ciertos mitos sobre este primer debate. Ted Sorensen, asesor de Kennedy por aquellos días, en un artículo publicado por el New York Times, nos desvelaba algunas curiosidades. Nixon venía de padecer una flebitis en una vena de sus rodillas que le había mantenido hospitalizado. Se dijo que se mostró nervioso, sudoroso y sus ojos se movían desordenadamente. Y también se dijo algo que no es cierto, que no miraba a cámara. Según las encuestas realizadas, Nixon ganó en la radio y Kennedy en televisión. Don Hewitt, el director de la emisión, opinó que el debate no decidió las elecciones. Kennedy llegó un día antes a Chicago y estuvo trabajando relajadamente en la azotea de su hotel, tomando el sol. Nixon, por su parte, estuvo encerrado en la habitación de su hotel preparando las preguntas durante todo el fin de semana. Contra lo que pueda parecer, Kennedy no era un experto en la técnica del debate, mientras que Nixon había ganado mucho prestigio en un debate improvisado contra el líder soviético Khrushchev. Finalmente, el 8 de noviembre de 1960, John Fitzgerald Kennedy ganaría las elecciones, las más reñidas de la historia norteamericana del siglo XX. Un segundo. De acuerdo. Bueno, al final lo logramos. Ahora, ¿me escuchan ustedes ahí? ¿Ahí? ¿Bien? ¿Me escuchan a mí? Sí.
perfecto. Muy bien. Bueno, pues sin duda fue uno de los hitos en la historia del marketing político. Más adelante, ahora ya, eso en el tema de los debates. Otro que hoy estamos muy acostumbrados a esperar, sobre todo en las elecciones federales, el debate presidencial, pero cada vez son más comunes también en los debates estatales, por supuesto, y cada vez más también al nivel de los municipios, ¿no? Porque es una manera en la que tenemos de escuchar más a los candidatos y contrastar sus opiniones. Déjenme darles una experiencia, ustedes seguramente tendrán muchas, ¿no? Un tema que sucedió claramente con Kennedy fue la naturalidad con la que estaba expresando sus ideas. Me acuerdo, les voy a contar una anécdota de una vez que yo me equivoqué, ¿no? Alguna vez, hace algunos años, en la elección, la última elección presidencial, ¿no? Que fue en el 2012, me acuerdo de un candidato al que estábamos preparando y en una de las y en uno de los debates nosotros habíamos intentado que fuera muy al modo del candidato tradicional, el candidato que ni tartamudea, el candidato, un candidato así como súper peinadito, con la corbata muy amarrada. Lo que sucedía, y eso no es que estuviera per se mal, y además hoy es más palpable que se usa menos, pero en ese momento no era tan palpable, ¿no? El caso es que él no era su personalidad, no era esa manera, las intervenciones que les habíamos ayudado a preparar, las cifras que traía, incluso algunas de las, en ese momento de las pancartas que mostró, no eran temas ni con los que él estuviera familiarizado, con los que se sintiera cómodo, ni era su manera de hablar. Y se notó claramente en ese primer debate. Pero nos dimos cuenta ya casi al final del debate que en algún momento intenta burlarse de uno de los candidatos. Y cuando se burla del candidato, digo, una burla bastante bien lograda, ¿no? Le funciona perfectamente. De hecho, en esa burla que funcionó muy bien, eso luego funcionó para hacer algunos otros spots. Y eso fue lo que nos hizo pensar eso. Primero, él no se siente cómodo, no es la manera como él se expresa y además tampoco está teniendo éxito con el debate. Un tema que uno nunca debe olvidar es que, fíjate que no era en esa elección, porque nos dice Jesús David Riquín Canallín. Bueno, es un buen ejemplo de ese tipo de burlas. Pero lo que yo quiero subrayar ahí es la importancia de cuando estamos preparando candidatos, si lo somos nosotros o si estamos preparando alguno, de tener de mucho cuidado cuando intentas hacer un muñeco de él. Y que además tenga rasgos, ¿no? Que tenga posturas que se note que son impostadas, que son falsas, que son poco originales. Porque hoy, sobre todo en estos tiempos, una de las cosas que más nos hemos dado cuenta es que lo genuino, la originalidad, la naturalidad vende, tiene mucho más éxito. Pero bueno, eso, a colación de lo que estábamos viendo del debate de Nixon contra John F. Kennedy. Vamos a hablar ahora de los spots, también grandes. La originalidad vende, efectivamente, Nancy, la originalidad vende, lo está subrayando ella en el chat. Hablando de spots, que es eso, otro de los grandes, de las cosas que hay que hablar porque son muy, muy importantes en el marketing, en el marketing político, ¿no? Tal vez uno de los más llamativos, más significativos, históricamente referentes, fue el Daisy Spot. El Daisy Spot se utilizó en 1964, fue Tony Schwartz, el publicitario, el que lo utilizó en aquella ocasión. La elección que la contienda era entre Lyndon Johnson, ¿no? Y el conservador, muy conservador por cierto, Barry Goldwater. Barry Goldwater, ustedes se acordarán que dentro del ámbito conservador en Estados Unidos
hay un segmento, ¿no?, que tiene una adhesión o una afición muy amplia por las armas, ¿no? Sigue siendo un tema común en las elecciones estadounidenses. El Barry Goldwater en aquella ocasión había dejado muy claro que él no solo estaba de acuerdo, sino que además apoyaba el uso de armas nucleares. Entonces, Tony Shorts, del lado de Lyndon Johnson, se le ocurrió hacer este spot que ahora les voy a presentar. Se presentó una sola vez, porque además inmediatamente desde la oposición, o sea, el contendiente dijo eso es guerra sucia, y efectivamente se dictaminó que se debía bajar. Pero con una sola vez que tuvo la emisión, tuvo muchísimo éxito, se hablaba de él, tuvo mucho punch, ¿no? Y claramente es uno de los referentes de cuando consigues una pieza audiovisual que realmente machaca y realmente consigue transmitir una idea contundentísima. Entonces denme un segundo, a ver si no me meto en la misma bronca. Si no, ya vi que tengo ayuda, ahorita ustedes me van a orientar en cómo transmitir, ¿no? Entonces, permítanme compartir el que voy a transmitir. Es este. Ahí deben ustedes estar viendo este spot. Lo voy a transmitir y ustedes me dicen por favor si lo empiezan a escuchar. 1, 2, Eso, lo logramos. 4, 5, 7, 6, 8, 9, 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November. Negativas en política tienen su origen con el anuncio más famoso de la historia de la propaganda electoral, la Niña de la Paz, más conocido como el Daisy Spot. El Daisy Spot fue utilizado en los Estados Unidos en el año 1964 por el candidato a presidente Lyndon Johnson para desprestigiar al otro candidato Barry Goldwater. ¿Qué es el Daisy Spot? Es el primer material de mensaje negativo conocido en una campaña electoral. En el spot podemos ver a una niña arrancando los pétalos de una flor, mientras va contando inocentemente del 1 al 10, cuando de repente una voz adulta de un militar interrumpe la cuenta, pero de manera descendente, del 10 hasta el 0. Y ahí es donde todos quedamos impactados. Vemos una explosión atómica, una imagen recuperada de Hiroshima y Nagasaki. Al final escuchamos las palabras de Lyndon Johnson que decía: hacer un mundo en el cual los niños de Dios puedan vivir o entrar en la oscuridad. Debemos amarnos o debemos morir. Y cierra el video con la voz de un locutor diciendo: vote por Johnson este 3 de noviembre, el riesgo es demasiado grande para que usted se quede en casa. El spot tenía como objetivo reforzar la opinión de que Barry Goldwater no debía ser presidente. No confíen en alguien que puede poner su dedo en el botón de la bomba atómica. El spot juega con el miedo sobre el apocalipsis nuclear. De tan simple que fue el mensaje, fue muy eficaz, porque pasó 2 años después de la crisis de los misiles y 3 años después de la crisis de Berlín. Es decir, el fin del mundo no era una realidad lejana en ese tiempo. Por la difusión de este spot pagaron una sola vez, durante una película en septiembre de 1964.
pero por la controversia que causó, se reprodujo en todos los noticieros, diarios, tapas de revistas. El Daisy Spot da entrada a las campañas negativas en campaña electoral. En algunos casos, campañas negativas utilizadas para dar a conocer las sombras de adversarios políticos. Y en otros casos, la campaña sucia, utilizada para desprestigiar con mentiras a otro candidato. Dato importante, el nombre de Walt Boller nunca se menciona en el anuncio. Sin embargo, sus declaraciones sobre el uso de armas nucleares hicieron que el anuncio tuviera vida. ¿Qué otras campañas sucias o negativas conoces? Bueno, pues ahí tienen la explicación del Daisy Spot. Sí, o sea, ya empezaba a haber desde ese momento atisbos de las campañas sucias y hoy ustedes que tienen experiencia también en campañas políticas sabrán que eso es el pan de todos los días. O sea, con mucha frecuencia en una campaña tienes el war room oficial y como lo mencionaba en el comentario inicial con respecto a la columna de López Dóriga, casi un war room paralelo, ¿no? Que se encarga de las campañas sucias. Como lo está mencionando Jesús David Vidal, la campaña sucia, como fue el caso de Un Peligro para México en el 2006. Sí, me acuerdo se me acaba de ir el nombre del español, que fue el que ideó esa idea de Un Peligro para México. Ese es un buen ejemplo, pero bueno, y ahora hay muchísimos ejemplos que suceden, o sea, cada vez que hay, o sea, los memes que le sacan al candidato, los videos, el momento en el que les ponen caras distintas, videograbaciones falsas, ¿no? Dice Sergio, ¿sería la mano de Pío López o la mano que reciba por debajo de la mesa el fajo de dólares? JJ Rendón, el experto en guerra sucia en Latinoamérica. Sí, sí, por supuesto, también, así es. Sí le sabe Rendón a eso. Y yo, sí, sin duda, ¿no? Bueno, luego, ya para 1972, ya nos estamos acercando, ya voy muy rápido hacia las últimas campañas, ¿no? Vimos el caso de McGovern contra Nixon, ¿no? En este caso se presentaron muchos datos sobre la inflación y ahí lo que quiero decir es, fue uno de los buenos ejemplos en donde a pesar de que fueron datos, estaban muy bien visualizados y tuvieron un buen éxito sobre una buena recepción sobre el público estadounidense, ¿no? Ya para 1976 ya los spots eran cosa corriente, o sea, ya cosa corriente me refiero, ya era clara la importancia que tenían. En 1976 fue la elección de Reagan contra Malcolm Wallop, y ya en ese momento lo que veíamos era a Malcolm Wallop, así como el hombre Marlboro, arriba de un caballo, además así como recorriendo Texas, tal, pues porque era la imagen con la que se quería presentar. Y por otro lado, Reagan hacía algunas intervenciones como si fuera conductor de noticias, hablando del estado de la nación, de lo bien que estaba y de lo importante que era seguir de la misma manera, ¿no? Y hasta ahí ese tema, ¿no? ¿Qué otra cosa? Hasta ahí el de los spots. Tal vez uno de los grandes hitos, sin duda, pero no tal vez, o sea, sin duda uno de los grandes hitos en la comunicación política fue el uso de redes sociales que utilizó por primera vez y con mayor éxito cuando Obama fue candidato. Cuando fue candidato, él las utilizó principalmente Facebook, porque acuérdense que en Estados Unidos, aquí también debería hacerlo, pues, pero sobre todo en Estados Unidos es muy importante la adhesión, la comunicación interna, las cercanías que logras con las personas que te ayudan en tu campaña, ¿no? Se acordarán que hay muchas sedes de campaña en los distintos estados y hay mucha gente que está apoyando, voluntarios que están llevando, que están transmitiendo, que están haciendo eco del mensaje del candidato presidencial. Inicialmente se pensó Facebook para que funcionara en ese caso, para recaudar fondos y para tener una comunicación mucho más cercana con ese núcleo que estaba más cerca del candidato, ¿no? Y sin embargo, tuvo
muchísimo éxito porque la penetración también de Facebook ya era suficientemente alta y lo vio más gente de la que se tenía esperada. Hoy en estas campañas, ya a estas alturas, es prácticamente impensable que no utilicemos redes sociales, ¿no? En México hay que considerar, a mucha gente le gusta mucho Twitter, a mí me gusta muchísimo Twitter, pero acuérdense que lo importante no es la que más te guste, sino aquella que le habla más al auditorio, al ciudadano, al segmento al que tú quieres llegar, en donde están tus votantes. En donde están tus votantes es donde están los que tú sí podrías convencer. Y eso funcionó muy bien en el caso de Obama. Ya en la elección de Hillary Clinton contra Trump, un tema que fue decisivo fue el de la inteligencia artificial. Es decir, cómo podías conocer a través de algoritmos con mucho mayor precisión cuáles son las necesidades, los intereses, las conversaciones de tu electorado, de tal manera que tengas la posibilidad de segmentar ya a un nivel muy preciso, muy corto y hablarle en el lenguaje de ellos, de acuerdo a su necesidad. Casi parecería, ¿no?, como una bolita mágica que te está diciendo en cada colonia qué es lo que tienes que decir. No solo en cada colonia, casi en cada computadora, en cada hogar, cuál es el spot, cuál es el mensaje, cuál es el banner, cuál es el discurso que le tiene que llegar. Y hacia allá están tendiendo las campañas en este momento. Grandes lecturas de datos a través del Big Data, la mayor cantidad de comprensión posible del electorado, muchas variables que no podrías tener solo a través de encuestas, entre otras cosas porque hacerlos por encuestas es carísimo, ¿no? O sea, cuando se trata de eso, de grupos tan amplios. Y al mismo tiempo esa información utilizada para poder segmentar, para poder llegar a unos grupos, o sea, para poder tropicalizarles de una manera muy precisa, ¿no?, el mensaje al que interesa. Y el último referente es la campaña de Biden. Si les parece, voy a poner un último video con referencia a cuáles son algunas de las estrategias de marketing político utilizadas en la última campaña. Ya todos los aquí presentes la vivimos, pero a ver cuál de ustedes, a ver quién fue consciente de algunas de ellas, ¿no? Y si no, al menos conviene sí tenerlas presentes porque, como ven, pueden ser muy efectivas. Un segundo. La campaña del candidato demócrata nos demuestra una vez más la importancia del trabajo de marketing y su influencia en la política. Cada 4 años, el mes de noviembre paraliza a Estados Unidos y al resto del mundo debido a las elecciones presidenciales de este país. La competencia por obtener votos no solo se da en las preferencias personales de los ciudadanos, también influye de sobremanera las estrategias de marketing político que siga cada candidato. La campaña presidencial de Joe Biden asumía grandes desafíos para poder tomar ventaja en las elecciones estadounidenses de este año contra su adversario, nada más y nada menos que el famoso Donald Trump, actual dueño de la Casa Blanca. Entre los principales desafíos que tenía la campaña de Biden era conseguir la unión del Partido Demócrata, dar una solución a los eventos del 2020 como la pandemia y cuidarse de dar material a su enemigo para atacarlo. Para unir al Partido Demócrata, Biden creó un grupo de trabajo unitario. Asimismo, de manera estratégica, comenzó a apoyar planes de otros políticos demócratas. Todo esto para lograr una unión sólida del Partido Azul y tener un frente unido contra los republicanos. En respuesta al loco año que hemos tenido, lleno de sorpresas y catástrofes, el equipo de campaña del candidato construyó su agenda política con el lema Reconstruir mejor o Build Back Better. El coronavirus fue el centro de atención perfecto para este plan, ya que les permitió realizar actividades que brinden apoyo a los más afectados por la pandemia. Además, aprovechó las tendencias ecologistas y de diversidad social, dando su promesa de hacer inversiones en estos sectores. Estrategias que hacen ganar votos.
El candidato demócrata aprovechó la situación actual invirtiendo en anuncios conmovedores en YouTube, donde comparte su trágica experiencia de perder a sus seres queridos, tal como lo experimentaron muchos estadounidenses con la nueva enfermedad. Los videos son cortos y efectivos, durando de 15 segundos a 1 minuto como máximo. Biden también se centró en el sistema de atención médica para los estadounidenses, filmado en blanco y negro para darle más sentimentalismo. Narra sobre el diagnóstico de cáncer terminal a su hijo Beau, contando la suerte de tener atención médica durante los últimos meses de su vida. Aquí enfatiza la importancia que tiene la atención médica para los ciudadanos del país norteamericano, sobre todo en estos tiempos de pandemia, manifestando que esta es una de las razones que tuvo para postular como presidente. El poder de Facebook. El uso de redes sociales como Facebook fue fundamental para darse a conocer a un sector determinado. El equipo Biden se dio cuenta que esta plataforma tiene un porcentaje alto de audiencia de personas con 45 años a más. Este es un detalle importantísimo a tomar en cuenta, ya que son las personas de la tercera edad las que tienen más probabilidades de participar en las votaciones. Otra característica resaltante de la campaña demócrata es la experimentación que realizaron al publicitarse en nuevos sitios web, demostrando un enfoque más creativo en el mundo digital. Si bien Joe Biden tiene la imagen de un político convencional, su equipo optó por llegar a una audiencia muy diferente para ver si podían llamar su atención. Algunas de las páginas en donde se lanzaron las campañas digitales fueron WebMD, un sitio de noticias sobre salud, Funny or Die, una productora y página de videos de comedia, Patriots, una web donde proporcionan información bajo una perspectiva religiosa, y Gear Patrol, un sitio online de ventas y recomendaciones dirigidos a jóvenes. Estas webs estuvieron cargadas de anuncios con la imagen de Joe Biden invitándolos a ver su discurso en vivo a través de la televisión. Cada sitio web presentaba un eslogan diferente dependiendo del enfoque que tenía cada página. Un claro ejemplo es en Patriots, cuyo anuncio decía: por el alma de la nación. La ejecución de la campaña digital tomó en cuenta los intereses y perfiles de consumidores que tenía cada web. Las interacciones digitales impulsadas por la pandemia indicaron al equipo de campaña a tomar con mayor fuerza la ruta no tradicional, construyendo la imagen de Biden como un hombre que está en lugares en donde nadie espera verlo. La pandemia es cosa seria. El equipo Biden también usó de manera magistral el tema de la pandemia para demostrar su respeto hacia la misma y con los ciudadanos estadounidenses. Mientras que Trump hacía mítines masivos en interiores, el expresidente, hasta ese momento, instó a practicar el distanciamiento social, usando su mascarilla en público y destacando la importancia de la salud y cuidado de las personas mayores. No more Mr. Nice Guy. Biden tiene una gran reputación de chico bueno, etiqueta que le ha dado muchos amigos y una gran experiencia en la política estadounidense. Sin embargo, para esta campaña decidió tachar esta característica suya y mostrarse algo más firme y rebelde, brindando fuertes declaraciones contra Trump y su equipo. Como toque adicional, y en lo personal mi movida favorita, el equipo de campaña de Joe le armó una buena jugarreta a Trump. ¿En qué consistía? Pues todos sabemos que el principal lema de campaña presidencial de Trump era Let's Make America Great Again. Para este año sabíamos que iba a jugar con algo parecido, brindándonos el eslogan para la campaña 2020 de Keep America Great. Al confirmar este eslogan, el equipo de Biden supo actuar rápido y compró los dominios web relacionados a este lema para mostrar propaganda anti-Trump. Un segundo. De acuerdo, muy bien. Les decía, me encantaría escuchar algunos de sus comentarios sobre lo que hemos estado hablando en esta sesión. Si alguno quiere participar, levante la mano, por favor, y creo que yo tengo posibilidad de abrirle el micrófono. ¿Algún comentario, alguna experiencia, algo que quiera subrayar sobre lo visto en la sesión? Nada, no veo ninguna. Bueno, si no,
Glica. De acuerdo, dame un segundo. Un segundo. Permíteme. Ahí está, ya tienes esa posibilidad. ¿Qué tal? Yo tengo una duda, o sea, sí estamos hablando de la inteligencia artificial, pero obviamente eso ya es para campañas ya muy grandes. Para una campaña, digamos, a nivel municipal, no sé, una diputación, ¿qué tipo de estrategia tú crees que va a ser la ganadora en estas elecciones, tomando en cuenta la pandemia y tomando en cuenta también que eso también motivó a que los tiempos de preparación para la misma se hayan recortado muchísimo? Claro. Fíjate que tienes razón, ¿eh? El impulso actualmente está en lo local, ¿no? Y eso al mismo tiempo la oportunidad que te da es a que de la medida en la que lo que hagas de tus esfuerzos de campaña a nivel local, más o menos la gente está de acuerdo en que tendrán una incidencia importante en la posibilidad de conseguir votos. A ver, el contraste es la elección del 2018. La elección de 2018 se estaba definiendo a nivel federal y muchos de los candidatos que ganaron, no ganó el candidato local, ganó el candidato federal, ¿no? Entonces hoy, uno de los temas que hay que tener muy presentes es que, como lo vamos a ver en una de las siguientes clases, mucha gente no tiene definido su voto y que de los esfuerzos que realices, sí se pueden obtener buenos resultados, ¿no? A ver, el mismo Biden es un ejemplo de eso. Respecto al Big Data y la inteligencia artificial, sí, mira, a ver, hay muchos temas que sí son mucho más usables, entre otras cosas, por sus costos en una elección a nivel federal. Yo creo a este nivel que conviene que los conozcamos, saber que existen y que cada vez están siendo más asequibles también, ¿eh? O sea, y te voy a poner un ejemplo. Hay muchísimos datos recopilados por el INEGI, abiertos, que en general no tomamos en cuenta y que son gratuitos y que los puedes utilizar y que tienen descripciones incluso por AGEP, por esa unidad geoestadística, ¿no? Básica, y que te los pueden dar. O sea, muchos, a ver, de las localidades que hay, perdón, de algunas cuestiones socioeconómicas, religiosas, tal, que son utilizables, o sea, que están a la mano. Hay lectores de redes sociales para ver el perfil de tus seguidores, por ejemplo, que son gratuitas también y a las que se puede acceder. Hay otras, a muchos más grandes, o sea, por supuesto a niveles más grandes, que sí quedan, me imagino, o sea, que sí las considero lejos ahora, ¿no? Porque cada vez va avanzando mucho más que sean asequibles para lo local, pero ya hay algunas herramientas que se pueden utilizar. Yo no dejaría de considerar las fotografías sociodemográficas que hacen los institutos de estadística y que son muy buenas, ¿eh? Yo, por ejemplo, en algunas de las fotografías, cuando las hacemos para algún candidato, en mucho es información de lo que está diciendo la conversación en la red social, y para eso hay eso, o son gratuitas o de costo muy bajo. Algunas otras son encuestas en internet, y esas encuestas en internet también están casi al alcance de todo mundo y son muy baratas. O sea, por 4,000 o 5,000 pesos puedes llegar a una encuesta en internet de al menos 1,500 o 2,000 personas, que si fueran físicas prácticamente no hay manera, ¿no? O sea, tú lo sabes muy bien, ¿no? Creo que eso es lo que se puede utilizar. Fíjate que recientemente me presentaron el caso de IBM, a lo mejor ustedes ya lo conocerán, yo no lo había visto aplicado, el caso de el sistema de Watson de IBM aplicado a campañas políticas. Es muy bueno, te da información muy útil, pero efectivamente se necesitan varios millones de pesos para tenerlo a la mano, ¿no? Lilian, y luego, si les parece, Lilian, y luego Flor López, quien también tiene levantada la mano, y así concluimos la clase. Ya estoy, Lilian, ya estás. Ok.
Sí, gracias, profesor. Bueno, yo considero que la incredulidad de la sociedad ya nos llevó a un hartazgo en el que la gente ya ve noticias y pocos son los que realmente se quedan a analizar tanto las campañas como las propuestas políticas, ya sea de radio o televisión, ¿no? Muy poca gente ya tiene esa afán por enterarse de lo que está pasando. Al contrario, muchos ven, ya empezaron las campañas o un anuncio de un político y le cambian. Entonces yo considero que ya no es un medio, o no son medios donde realmente se puedan visualizar las campañas. Yo le apostaría Perdón, igual que como Madem. ¿A qué medios te refieres? A los medios, por ejemplo, televisivos y radios, aunque Como son el de spot, mucha, ok. exacto, aunque son masivos, la gente, le digo, ya, bueno, por lo que yo puedo percibir, ya el hartazgo es demasiado, ¿no? Ya no lo perciben. Sin embargo, también por ese fenómeno de la pandemia, muchos estamos pegados a las redes sociales, al Twitter, ¿no? Y es más fácil que un spot lo veas, aunque sea 30 segundos, que es lo que le dan de vida a un anuncio vía internet, ¿no? Y que capte tu atención y que puedas ponerle más práctica a cualquiera de los otros medios. Y como usted decía, es un medio gratuito en el que se puede acceder a todo el mundo, porque hasta los niños tienen celulares con redes sociales, a lo mejor ya no personas de la tercera edad, pero sí como que el mayor sector votante. Claro. Lilian, yo estoy de acuerdo contigo. Yo solo agregaría 2 comentarios con intención de complementar lo que refieres. Lo creativo también vende. O sea, es decir, efectivamente los spots, a ver, por lo que hemos visto, pero sobre todo por los millones con los que nos están bombardeando, pueden tener menos impacto del que tenían en otros momentos. Lo entiendo. Pero no hay que dejar de apostarle también a que con la debida creatividad, no solo en televisión, sino en redes sociales, puedes conseguir mucho, ¿no? En algo bien pensado, bien logrado, comunicativamente incisivo, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, en lo que quiero poner el acento es, y tú mismo, igual es complemento a lo que tú nos refieres. No dejemos de ver en dónde está nuestro electorado. No nos perdamos no perdamos la brújula. Oye, a las personas a quienes yo les estoy tratando de llegar están o sea, ven el Super Bowl y estoy dispuesto a pagar $15 millones por un spot. No, pues francamente no. Pues entonces no perdamos el tiempo con eso. Eso es uno de los éxitos que, como bien lo mencionaba el video, sí tuvo Biden. No se fue a las plataformas más comunes o a las más caras. Se fue en donde consideró que estaba el segmento en el que él necesitaba que lo viera. Y no solo eso, gastó mucho menos, o más bien pudo adquirir mucho más por el dinero que tenía, ¿no? Muchas gracias, Lilian. Y con eso terminamos, si les parece. Escucho a Flor López. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a enfocarme un poco en el tema de los presupuestos. Actualmente, en las campañas que estamos viendo, están considerando presupuestos muchísimo menores, o sea, ahora sí que vigilados por el INE. Entonces, también en este aspecto, pues no te puedes ir a una campaña en medios masivos, en medios digitales, tan costosos como anteriormente, pues no se controlaban, ¿no? Entonces, también actualmente se está viendo esta guerra sucia justo en la fiscalización de este tipo de promoción y de mercadotecnia que están haciendo los candidatos para diputaciones, para municipales, para gobernadores, ¿no? Más que nada. Totalmente. Los niveles de fiscalización del INE, yo fui como más consciente en la elección del 2017, ¿no? Particularmente en el Estado de México. Pero tienes razón. Una vez más, lo que yo sumo, estoy de acuerdo, lo único que sumo, Flor, es que ante la carencia o ante esa disminución de recursos, ¿no? Siempre hay maneras creativas nos obliga a ser más creativos en la manera de presentar nuestras propuestas. Claro. ¿Qué entiendo por creatividad? Distintas acepciones. Una de ellas
otras los platicamos en otro contexto, pero una de ellas es eso que le decía también, ahora que intervenía Lilian, que es cómo le hago para presentar una propuesta que realmente llame la atención y que tenga una diferencia específica y de valor por encima de mis contendientes. Y eso implica echarle coco, ¿eh? Eso implica no nomás, pues a ver, háblenle al diseñador, aviéntate un videíto, ¿no? Yo creo que no funciona así, ¿no? Hay que pensarle, es un asunto de creatividad. Oigan, son las 8:56, si les parece, para no pasarnos del tiempo establecido, podemos dejar la conversación aquí. De todos modos, creo que no nos vemos el próximo lunes porque es Día de las Madres. Un abrazo por anticipado a cada una en la tierra o en el cielo. Y si no, pero nos vemos el martes, si les parece bien, y seguimos platicando de campañas políticas. Cuídense, disfruten la semana, buen fin de semana. Hasta luego.